pues seguiremos hablando sobre la grave problemática de la desaparición forzada en nuestro país. Sabemos que el Estado mexicano se resiste a aceptar la realidad y que la derecha aprovecha para responsabilizar únicamente a la socialdemocracia que les quitó el poder del terror que ellos originaron y de la cual también fueron, son y siguen siendo responsables. Por ahí me preguntaron si no es más fácil que el Estado mexicano asuma el costo político de aceptar que en México sí existe la desaparición forzada y trabaje para que no continúe. Máxime que miles de casos son de los sexenios de la ultraderecha panpriista. Contesté que evidentemente esa sería la mejor salida. No obstante, la socialdemocracia tiene un grave problema. Carece del análisis político suficiente para darle solución a este asunto que ya se ha elevado a instancias internacionales. La semana pasada, durante la clausura de su 28º periodo de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, su presidente, el señor Olivier de Fruiteville, señaló que el comité también ha examinado la preocupante situación en México, en particular mediante sus procedimientos de acción urgente y de comunicación individual, así como el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención. Y dijo que en virtud de esta última disposición, el comité ha recibido informes preocupantes de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México y ha decidido solicitar al Estado información adicional sobre el fenómeno en las próximas semanas. Terminó diciendo que el objetivo del comité es mantener un diálogo constructivo con el Estado parte para alcanzar el objetivo común de la plena aplicación de la Convención. Y la reacción de las instancias federales del Estado mexicano, en lugar de tomar al toro por los cuernos, nuevamente repite sus argumentos propios de la ignorancia en materia de derechos humanos e incapacidad política para resolver la situación de la desaparición forzada en México. Sus argumentos son verdaderas joyas de la ignorancia en materia de derechos humanos. Cuando sus representantes repiten que la desaparición forzada es ahora, a diferencia de los sexenios del PRIAN, cometida por la delincuencia organizada, lo cual es un argumento falso del todo. Primero, porque la desaparición forzada es cometida solo por los agentes de Estado, por comisión o por aquiescencia. Por tanto, la desaparición cometida por particulares sin la participación de agentes estatales no es desaparición forzada. Incluso a pesar de que repiten el título de la ley que piensan reformar, que se llama Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, esta ley trata dos tipos de desaparición: la forzada, que es cometida única y exclusivamente por los agentes del Estado o por particulares con su aquiescencia, y la desaparición cometida, como su nombre lo dice claramente, por particulares. Es como cuando a una persona le preguntan si tiene frío y responde que le gusta comer manzanas. Y para que no digan que los hago ver políticamente más torpes de lo que son, leamos la respuesta que dan ante el anuncio del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que dice: el comité ha recibido informes preocupantes de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México y ha decidido solicitar al Estado información adicional sobre el fenómeno en las próximas semanas. Y la respuesta del Estado mexicano es que, y voy a citarlos porque si no, rechaza las declaraciones de integrantes del comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado y agrega que, vuelvo a citar, el gobierno mexicano no consciente permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. En ningún momento el comité preguntó si la desaparición forzada en México es una política de Estado. Y cualquier mente medianamente lúcida se dará cuenta que cuando el comité menciona desaparición forzada, está hablando de una grave violación a los derechos humanos que es cometida solo por agentes del Estado. El comité solo está diciendo que solicitará información sobre este fenómeno para entender si es una práctica generalizada o sistemática. Si notan la incoherencia en la respuesta del gobierno mexicano. Aún nadie con datos bien documentados sobre el fenómeno de la desaparición forzada en México ha dicho que Claudia está ordenando cometer desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en México, tal y como sí sucedió en los gobiernos de la ultraderecha panista y priista, con Calderón y Peña Nieto. Por tanto, la desaparición forzada sí existe actualmente en México, aunque no tenemos datos para acusar que son una política de Estado, pero son dos fenómenos diferentes de una misma violación a los derechos humanos, que pueden ser cometidas, como en el presente, por agentes de Estado, principalmente del ámbito municipal y estatal, sin que sea una política de Estado del nivel federal, aunque seguramente también hay casos que son cometidos por agentes federales. Un solo ejemplo basta para describir el fenómeno que sucede en estos dos sexenios.
En marzo de 2021, una defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu, sufrió una desaparición forzada. Hasta donde la investigación avanzó, es claro que no fue una política de Estado, es decir, AMLO, presidente en ese año, no ordenó, planificó o incluso toleró situaciones que permitieran actos como la desaparición forzada de la víctima. Pero eso no quita que la presidenta municipal de Nochistlán, Lisbeth Victoria Huerta, y 3 funcionarios más de su cabildo fueran responsables de una desaparición forzada. Si bien este caso mostró que la desaparición forzada no era una política de Estado, e incluso la política de Estado permitió que la responsable y sus cómplices, que en sexenios anteriores hubieran sido protegidos, fueran detenidos, juzgados y sentenciados. Claro que no quiere decir que 2 años después, gracias al nefasto y corrupto Poder Judicial y a la impunidad, es así como política de Estado que aún se mantiene, saliera libre inexplicablemente la responsable. Es un solo caso, pero hay otros de su propio sexenio. Teuchitlán, como ya habíamos mencionado en el pasado análisis, donde está comprobado que agentes de Estado, policías municipales de Tala, cometieron las desapariciones forzadas de algunas personas que pasaron por el campo de entrenamiento. Pero nadie dice que ese hecho es una política de Estado que desde el ámbito federal se implementa o se ordena, pero no puede negarse que existió el hecho y que debe investigarse. Así que la respuesta al tema de la desaparición forzada en México es más clara que el agua. El Estado mexicano debe aceptar la realidad. En nuestro país aún se comete la desaparición forzada y como el alcohólico y los 7 pasos debe dar el primer paso, aceptar este fenómeno para tratar de dejar el pasado. Una vez aceptado, debe entonces investigar y juzgar a todos los funcionarios municipales, estatales y federales que, como el delito de desaparición forzada no prescribe, sentenciarlos. De otra manera, solo rasgarse las vestiduras vociferando que no es política de Estado la desaparición forzada, cuando nadie le está diciendo eso, y eliminar ahí sí la política de Estado de mantener en la impunidad a los perpetradores de esta grave violación a los derechos humanos, le permitirá resolver este grave fenómeno. Aún más, debería tomar al toro por los cuernos para acusar que efectivamente la desaparición forzada existe en México y que los casos que se han vuelto mediáticos como Teuchitlán son responsabilidad de gobiernos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Y de paso enderezar a los chapulines de Morena que también son responsables. Cero impunidad, esa debería ser la política de Estado. No decirle a la CNDH que haga desfiguros políticos de muy baja calidad o al pobre Noroña preguntando sobre qué casos pedirá información el Comité contra la Desaparición Forzada. Pues nada más sobre los policías de Tala que están acusados de desaparición forzada. O puede leer la nota sobre otros 3 policías municipales acusados de la desaparición forzada de 2 jóvenes en San Luis Potosí, o el del agente del Ministerio Público y otro más de investigación que fueron detenidos en Oaxaca por la desaparición forzada de por lo menos uno de los jóvenes de Tlaxcala víctimas de una desaparición forzada. O los 7 policías estatales de Morelos y uno municipal de Emiliano Zapata detenidos por la desaparición forzada de una víctima de nombre Job N. O el de los 13 policías estatales de Veracruz detenidos por la desaparición forzada de 3 personas en ese estado. O los 2 policías municipales del municipio del Fuerte en Sinaloa por la desaparición forzada de un comerciante que viajaba de Chihuahua a Sinaloa. Todo con links. Y la lista que aparece es mayor. Tal vez estos funcionarios del Senado, de la CNDH, de Presidencia, deben tomar un curso en el pilar más cercano a su domicilio sobre cómo encontrar datos en un buscador de Internet, o de plano despedirlos por incompetentes o por mentirosos. Pero estimado lector o escucha, ya sabemos que nada de esto va a pasar si los familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento popular y social no seguimos exigiendo de manera organizada e independiente los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral, y dentro de los mecanismos de no repetición, ya que como hemos visto, hasta los que se dicen humanistas, si no se les exige, ni por error aceptan que en México continúa la desaparición forzada. Muchas gracias, Héctor.